¿Conocías el poema Brahma de Ralph Waldo Emerson, inspirado directamente en el Bhagavad Gita? Es un tema interesantísimo. Eh, Emerson escribió uno de sus poemas más célebres, Brahma, inspirado, como os decía, directamente en el Bhagavad Gita, especialmente en conceptos del capítulo 2, el Sankhya Yoga o el Yoga del Conocimiento, sobre la inmortalidad del alma y la unidad del todo. Él mismo escribió Brahma, creador del universo, y no Brahman, la realidad absoluta. Brahma es una paráfrasis poética de versos del Gita, como os he comentado, como el famoso 2.19 o el 2.22 del capítulo segundo, que dice, acordaros, el alma ni mata ni puede ser matada, cambia de cuerpos como se cambia de ropa. Este es el famoso verso 48 que dice, así como un hombre se despoja de sus gastadas ropas y se pone unas nuevas, así también Atman desecha sus agotados cuerpos y toma otros nuevos. Este poema enfatiza que Dios está en todo y que la distinción entre vida y muerte, bien y mal, ilusión y realidad es superficial. Atman y Brahman, la realidad absoluta, son lo mismo, un concepto central de la Advaita Vedanta. Al inicio del poema, si lo leéis, se refleja la idea de que las apariencias de la vida y muerte son ilusorias, son maya. El alma, el Atman, es inmortal y omnipresente. Y en el poema leemos, si el asesino rojo cree que mata, o si el asesinado cree que ha muerto, no conocen bien los sutiles caminos que sigo, abandono y vuelvo a tomar. Que como vemos es una paráfrasis directa del verso 19 del capítulo 2, donde Krishna dice, quien piensa que Atman mata o quien piensa que Atman es asesinado, ambos no conocen la verdad. Atman ni mata ni es asesinado. Y ahí podemos ver la influencia de la no dualidad, también explicada en los Upanishads, en el Advaita Vedanta y por Shankara. Todo dualismo o pares de opuestos, cercano, lejos, luz, sombra, fama, vergüenza, se disuelve ante Dios. Y Emerson decía, lejos o cerca, para mí están cerca. La sombra y la luz del sol son lo mismo. Los dioses desaparecidos se me aparecen. Una son para mí la vergüenza y la fama, que es precisamente el yoga de la ecuanimidad definido en el verso 14 del capítulo 2, en el que vemos el famoso yoga de la ecuanimidad. El contacto de los sentidos con los objetos produce calor y frío, dolor y placer. Estas experiencias van y vienen, no son permanentes, por lo tanto, sopórtalas. Y también vemos que Krishna nos dice, asume por igual el placer y el dolor, el ganar y el perder, la victoria y la derrota, y prepárate para la lucha, así no cometerás el pecado. Y Emerson continuaba, mal calculan quienes me abandonan. Cuando vuelan hacia mí, yo soy las alas. Recordaros con este tema, cuando vuelan hacia mí, yo soy las alas. Yo soy el escéptico y la duda, y yo el himno que canta Brahma. Mal calculan quienes me abandonan. Hay que interpretarlo como quienes que ignoran a Dios están equivocados. Brahman sigue siendo omnipresente, aunque no se lo reconozca. Hay varios versos del Gita relacionados, como por ejemplo en el capítulo 10, en el verso 20, Krishna dice, yo soy el ser, el Atman, asentado en los corazones de todas las criaturas. Yo soy el principio, el medio y el final de todos los seres. Y también Krishna en el capítulo 10, sí, perdón. Es decir, Emerson se basa en la enseñanza de Krishna de que Dios es inmutable y omnipresente y lo expresa como una advertencia poética sobre el error humano al ignorarlo. Fijaros que os he hecho un énfasis en cuando decía, cuando vuelan hacia mí, yo soy las alas. ¿Qué quería decir? Primero recordemos el verso 7 y 8 del capítulo cuarto, que a mí me apasiona y es una de las razones por las cuales me quedé enamorado del Gita. Y Krishna dice, cuando la bondad desfallece, cuando la maldad aumenta, cuando se olvida el propósito de la vida, yo me manifiesto. Vuelvo para salvar a los justos, destruir a los malvados y restablecer el Dharma. Yo nazco de era en era. Emerson de alguna manera está transformando este precioso verso en una imagen poética. Dios no solo guía, sino que facilita la acción humana al proteger el Dharma,
como alas que permiten volar al devoto. En cuanto al yo soy escéptico y la duda, Emerson está diciendo que cualquier dualidad está en Brahman. Incluso el escepticismo o la duda son el uno. Yo soy el argumento correcto, leemos en el Gita. Y también hay un verso precioso del capítulo 7 en el que Krishna dice, no hay nada superior a mí. Todo reposa en mí como gemas ensartadas en un hilo. Y también en el capítulo 10 leemos de todo lo creado yo soy el principio, el fin y el medio. Oh Arjuna, de las ciencias, la ciencia del conocimiento espiritual, de los debates, yo soy el argumento correcto. Y Emerson finaliza así el poema, y yo el himno que canta Brahma. Es decir, Brahman es a la vez sujeto y expresión. Dios se manifiesta tanto en la acción como en la contemplación y en el arte. En el Gita leemos, en el agua yo soy el sabor, en el sol y la luna yo soy la luz. Yo soy la sílaba Om de todos los Vedas, el sonido en el éter y la virilidad en los hombres. Emerson adapta la idea del Om y de la expresión sagrada como manifestación de Brahman, mostrando que lo divino se percibe en la experiencia directa y poética y no solo intelectual. En definitiva, este poema de Brahma, que es precioso, yo os lo recomiendo que lo leáis, actúa como un espejo del capítulo 2 del Bhagavad Gita, recordándonos que el alma es eterna e invulnerable. La genialidad de Emerson radicó en su capacidad para destilar la compleja metafísica de la Advaita Vedanta en una poesía que desafía la lógica convencional y abraza la paradoja divina. Al comprender que el asesino y el asesinado son expresiones de una misma realidad, el lector se acerca a esa ecuanimidad que Krishna predicó en el campo de batalla de Kurukshetra, integrando a Dios en cada aspecto de su percepción. Si os ha gustado este vídeo, pues compartirlo, darle un like o comentar lo que queráis. Soy Pedro Arnay y recordaros que he escrito este libro, El Yoga de la Sabiduría, que contiene la traducción la traducción al español del Gita de acuerdo a Gandhi, que traduce al español. Muchísimas gracias, Namaste.